Una policía de la provincia de Córdoba que desde el autoacuartelamiento en adelante ha quedado en la mira de la sociedad por muchas razones. Recordemos lo que fue la división antinarcótico, toda la cúpula presa, juzgada por la presunta vinculación con los procedimientos narcos, comisarios que han sido retirados por corrupción, algunos otros que están todavía sospechados, y ahora esta lógica vinculada con realizar exámenes para determinar si están o no bajo los efectos de las drogas. Pensemos en el policía de Carlos Paz, que mató al joven que iba en una motocicleta y que después se comprobó que estaba bajo los efectos del alcohol. Para analizar este contexto vamos a sumar al debate al ex legislador Roberto Birri. ¿Cómo le va, legislador? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por estar. Y al doctor Eduardo Massa, ex director de Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba. Doctor, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Sirve de algo realizar este tipo de exámenes, que para los aspirantes va a ser obligatorio, para los efectivos de manera aleatoria los van a interceptar en algún momento y le van a hacer ese tipo de control? ¿O es una medida efectista? No, yo creo que en sí mismo como medida es una medida que puede ser saludable. El tema es que no sea una respuesta espasmódica a determinada situación. Una de las características que ha tenido el gobierno de la provincia en materia de política y de seguridad ha sido la de correr atrás de los acontecimientos a través de medidas que muchas veces han sido efectistas. Cuando hubo algún hecho delictivo resonante que puso en vilo la sociedad, la primera respuesta era, pongamos más policías. Al punto tal que hoy la provincia de Córdoba es la provincia que más policías per cápita tiene en todo el país. Con resultados que son otra historia. Yo creo que no hay ninguna correspondencia entre la cantidad de efectivos que tenemos con las respuestas o las soluciones en materia de seguridad o bien de seguridad. Ahora aparecen estas cuestiones donde aparecen vinculados integrantes de la fuerza de seguridad y la respuesta es hagámosle rinoscopía, examen. Por eso digo, no está mal en sí mismo, sobre todo porque muchas veces el tema del consumo abre otras puertas que tienen que ver incluso con el abuso, luego con la comercialización, pero honestamente me suena más a esas típicas respuestas espasmódicas que suele tener el gobierno de la provincia en materia de seguridad que a algo que integre o que forme parte de una acción sistémica y de un plan de seguridad. Cuando hay un policía comprometido, bien formado, ¿es necesario que sea sometido a esto o se producen este tipo de inspecciones o de rinoscopías o de análisis precisamente porque hay dudas sobre la formación del policía o sobre el compromiso con la fuerza? Mira, yo creo de que no se trata de poner en sospecha si tiene compromiso o no tiene compromiso, sino dar transparencia al efector de seguridad en la vía pública. Creo que la policía es sano de que se someta a esto. Me parece un principio de empezar a ejecutar políticas de seguridad sobre la institución policial. Yo creo que además de coincidir con Roberto en su diagnóstico en las respuestas espasmódicas, cuestión que casi todo gobierno hace, se le produce un hecho que altera la conmoción a la sociedad, da una respuesta, y esa respuesta aislada no es una respuesta planificada, sino espasmódica, como dice él, y por lo tanto no da resultado. Si esto empieza a ser que la conducción política de la seguridad la toma y la asume el Ejecutivo y sus ministros por sobre la jefatura de la policía, bienvenido sea. Si esto va a ser nada más que una respuesta para dar hoy frente a este exceso de este policía, no va a dar resultado y no va a ayudar ni a los policías honestos y correctos que quieren cumplir con su rol, ni a los policías que están tratando de sobrevivir para cobrar un sueldo dentro de la fuerza policial. Da la impresión de que a la provincia o a la fuerza policial le está costando reconstruir el lazo con la sociedad que se rompió después, no sé cómo lo ven ustedes, después de aquel autoacuartelamiento. En rigor de verdad, yo creo que como que todos los gobiernos tienen aciertos y fracasos, tienen triunfos y tienen debilidades. Unión por Córdoba ha tenido aciertos en su acción de gobierno. De hecho, la gente los ha elegido en varias oportunidades. Ahora, si tuviéramos que hacer un ordenamiento de sus fracasos como acción de gobierno, yo creo que las políticas de seguridad han estado a la cabeza. Córdoba
en este sentido ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que tiene, entre otras, sería largo enumerar los factores. Algunos son los que estamos hablando, la falta de un plan sistémico, la otra una falta de coordinación con los gobiernos nacionales, la otra tiene que ver que es una policía mucho más vinculada, yo diría, a la represión que a la prevención. Y cuando hablamos de la represión, mucho más vinculado o mucha más capacitada para los delitos menores, para el ladrón de gallina, para el pibe que anda con la gorra la puesta. fuerza antinarcotráfico, ¿no? Bueno, que no fue pensada para los grandes narcos, sino para los kioscos. Uno ve enormes despliegues de policías, de móviles, y después se secuestra poca cantidad, o resulta que ahí había un kiosquito de drogas. Es que ahí está. Y a su vez, y esa es la parte final de mi participación, al menos en este tema, ha habido, yo creo que grandes falencias en la lucha contra la narcocriminalidad, contra las grandes bandas, contra el delito complejo. Bueno, esto y otros factores como estar atado a los viejos paradigmas de seguridad, los paradigmas que se impusieron en el país por allá por la década del 50 y que casi todos los gobiernos de la región lo han dejado de lado y Córdoba se ha venido atesorando, que es en términos, yo diría, técnicos de seguridad, la del doble pacto, el de donde hay tres grandes actores, por un lado el poder político, por el otro lado la policía y por el otro lado la delincuencia, donde en ese esquema, y tomo lo que decía Eduardo, la planificación, el desarrollo y la ejecución, en lugar de estar en manos del control político, lo hace casi la policía, como si hubiera una tercerización a favor de la policía, de las políticas públicas de seguridad, que como toda política pública, no solamente tiene que tener el control y la acción política, sino también una activa participación de la ciudadanía. Bueno, pero ahora el gobierno está planteando esto de que haya más participación del vecino, la policía barrial. Usted, doctor, que ha sido titular de Seguridad Ciudadana, ¿cree que es efectivo esta idea de la policía barrial, de este contacto con el vecino? Todo lo que aproxime la institución policial al policía con el vecino es positivo. Todo lo que ayuda a darle transparencia es positivo, pero no basta ni termina ahí. Toda la tecnología que se le aporte al policía para poder dar el servicio, para poder dar tranquilidad y seguridad a los conciudadanos es positivo, pero no se agota allí. No termina la cuestión allí. Hace falta esa planificación, que es el defecto que siempre venimos viendo quienes analizamos y estudiamos esto en la cuestión. A ver, recordemos que hubo una ministra de Seguridad que fue sorprendida de repente por un planteo policial. Entonces, cuando la ministra de Seguridad no puede controlar, anticiparse a un planteo de la cabeza de la institución policial, entonces evidentemente está totalmente desarticulado esas políticas. Está ocupando un lugar que no lo podía regir. Esto fue en aquel entonces. Y hoy en día no vemos una acción política coherente, una planificación en la cuestión de seguridad que dé resultado. Lo de esto, para ir concreto al tema de estos exámenes, resulta positivo. Le comentaba recién a Roberto de que en mi experiencia profesional tengo la convicción de que la puerta al ingreso a la comercialización de pequeña escala y luego ir creciendo en la siguiente escala es el consumo. Sí, pero esto no se podría caer en una casa de brujas sobre el policía cuando en realidad, cuando uno presume que hay una vinculación, digo con el efectivo, ¿no? Si uno presume que hay una vinculación entre la estructura policial y los narcos, se da como se dio en la división antinarcóticos, de los jefes, digamos. Correcto, si no, se va persiguiendo una casa de brujas a un policía en particular. No se trata de perseguir a un policía, se trata de evitar que la estructura policial quede prendida, quede enganchada, quede asociada con determinados, por acción o por omisión. A ver, la zona liberada para que trabajen en determinado rotativo o no, es una cuestión que se puede pactar y la policía deja de actuar en ese marco. En Córdoba se vivió, en aquella crisis de policía se vivió. Ahora bien, lo que voy es esto, evitar que el policía esté en contacto con que el consumidor, que si es consumidor, no esté al frente de esa situación, no al frente como jefatura, sino reprimiendo. Entonces, el hecho de que se le haga un estudio y que se evite que ese personal, ese funcionario público sea un consumidor, es evitar fragilidad, permeabilidad, fragilidad frente al apriete e incluso la posibilidad de llegar a transar con determinados actores dentro del narcotráfico. Por eso es positivo que se lo hagan a todos, pero no porque estoy sospechando de Juan, Pérez o Diana. Estoy tratando de evitar de que dentro de la fuerza policial existan gente que sea permeable a estos mercaderes de la muerte que son los narcotraficantes. Hubo la semana pasada
hablando en términos de política de seguridad, un hecho que a mi juicio es auspicioso, que creo que va en la dirección correcta, por ahí no tuvo tanta repercusión pública, que fue el acuerdo, no lo conozco en profundidad, celebrado entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Porque me parece que cuando hablamos del diseño de una política pública de seguridad, de una reforma integral de la institución policial, se debe comenzar por generar primero una propuesta, un proyecto sistémico, pero una acción concertada entre los gobiernos provinciales, los estados subnacionales con el Estado Nacional, en donde no solamente se involucren los gobiernos, los poderes ejecutivos, sino también que haya una coordinación entre los poderes judiciales, los fiscales federales con los fiscales provinciales. Bueno, Santa Fe es un ejemplo de eso, ¿no? Porque claro, y de ahí, a Santa Fe lo carcomió el narcotráfico. Y de ahí también tiene que surgir, me parece que si esta es una acción honesta, con convencimiento, con decisión política y se lleva adelante como una acción concertada entre los distintos poderes del Estado, del gobierno nacional y el gobierno provincial, de ahí tiene que empezar a salir un trabajo fuerte de un proyecto de seguridad para la provincia. Me parece que ese fue lo que debiera ser un buen comienzo para lograr en definitiva lo que todos esperamos, que es un proyecto, una propuesta integral. Hay un deber de los políticos, hay un deber de los políticos, porque en Santa Fe, por ejemplo, que tenían una visión política distinta a la del gobierno nacional, trabajaron aisladamente también y el narcotráfico llegó a las estructuras más altas, a la jefatura propia. Y vimos lo que es Rosario hoy. Hablábamos hace poco con el arzobispo. Nos planteaba esa situación dramática que implica convivir con la droga, con la muerte, con la violencia, con el miedo. Es decir, no es un problema solo de Córdoba, ¿no? No, tiene que ser, porque aparte, si hablamos del tema del narcotráfico, es un delito federal, donde el principal responsable, más allá de que es fundamental, políticas coordinadas con los estados subnacionales, es un delito federal cuya principal competencia y responsabilidad es del Estado Nacional. Pero no tengo dudas que cualquier trabajo que tenga por objetivo tener una política de seguridad que intente ser eficiente, tiene que comenzar por un trabajo coordinado entre los dos niveles de Estado. Y volviendo a los paradigmas y a las políticas de seguridad, consultarles a ustedes qué piensan, cómo ven este despliegue del sistema de monitoreo y control con las cámaras de seguridad que se están instalando en todo el territorio provincial. ¿Creen que es efectivo? ¿Cómo lo ven? Es un aporte más a la medida a la acción de prevención. Es un aporte más también que cuando podemos, después de investigando un hecho, recurrir a material fílmico que permita individualizar al que cometió la agresión o al que cometió el robo. Es un aporte más. Insisto, no es la solución. La tecnología para el día después sirve para probar, pero no para prevenir. Casi para el día después. Para prevenir es relativo. Claro. Se supone o quieren hacer ver como que el ojo del policía, que puede estar, que tiene un ámbito recortado o reducido de observación, con las cámaras se multiplica. Para la prevención tenemos, me parece, un dato muy duro que habla de la necesidad de trabajar precisamente en la prevención, que es la última estadística del INDEX, con el 40,5 en el Gran Córdoba de cordobeses bajo la línea de pobreza. Uno diría que con semejante dato tener resueltas las políticas o combatir con éxito la inseguridad es casi imposible. No porque necesariamente la pobreza conduzca al tema del delito, pero indudablemente hay una contribución concreta en ese sentido. No cabe ninguna duda. Entonces, si tenemos casi un 41% y no hay una política efectiva de prevención en materia de educación, en materia de un programa que con decisión política y recursos presupuestarios apuntemos a un proyecto de inclusión socioeducativa, y la verdad que el otro va a ser muy difícil. Cuando el efector policial o el efector de seguridad, que es la policía, deja sectores en los que no da respuesta, los ciudadanos de esos sectores se sienten excluidos del sistema, se sienten excluidos del marco de seguridad, por reducido o precario que fuere, que ofrece el Estado. Y empieza a adoptar respuestas por sí mismo o empieza a adoptar actitudes por sí mismo. Porque no tiene la respuesta para neutralizar la agresión diaria que sufre el barrio, porque la policía no entra a ese barrio. Entonces, todas estas cuestiones contribuyen a multiplicar la violencia. Ese individuo sale, transita por el centro con las mismas pautas. Si él no se hace lugar, si él no se hace respetar, no hay quien lo haga respetar. Y empieza a tomar actitudes violentas dentro del mismo. Entonces, digo,